¿Qué partición sería? Ya sería la SDB1, ¿cierto? Pero acá yo tengo que darle la ubicación del disco. Entonces recordemos que esto se guarda siempre en D. Entonces sería de SDB1. Importante poner el número de partición porque si yo pongo solo SDB, va a formatear todo el disco y de nada haya servido lo que hicimos. Igual nos daría un error, pero no serviría. Entonces, SDB1 para darle formato a esa partición en específico. Claro, si ponemos todo el disco no nos va a dejar porque el disco ya está particionado y va a haber conflicto ahí. Entonces, si yo le doy Enter, va a crear un fichero, un sistema de archivos para esa partición. Aquí vemos que sale un mensaje, dice se está creando un sistema de ficheros, nos da los bloques ahí que va a ocupar, nos da el UID de la partición, que esto es importante, lo vamos a ocupar más adelante, una mouse herramienta secreta. Y ahí nos dice, se reservaron las tablas del grupo y nos dice que hecho. O sea, mientras salga hecho al final, estamos bien. Entonces ahí creamos la partición SDB1 con formato XT4, Extend 4, ¿cierto? Ahora tenemos que darle formato a la memoria swap que creamos, ¿cierto? Entonces, clear. Y ahora el comando es un poco diferente, porque el anterior era MKFS. Ahora este no es MKFS porque la swap no es un sistema de archivos, sino que simplemente es MKSwap, o sea, make swap. En vez de make file system, aquí es make swap. ¿Se entiende ahí la diferencia entre ambos? Y en este caso necesitamos poner un formato porque la swap es solo swap, no tiene un apellido. ¿Igual se coloca la ruta? Sí, y tenemos que poner la ruta de la partición. Entonces D SDB2. Exacto, me faltó la D. Ahí. SDB2. Entonces, recordemos, para crear una partición, para crear formato de una partición de archivos es MKFS. Punto, la extensión que yo quiera, el formato que yo quiera poner. Para crear un formato de swap es MKSwap. ¿Se entiende ahí la diferencia entre ambos comandos? Sí. Espectacular. Entonces, si le doy Enter, me dice configurando el espacio de intercambio, que eso es lo que significa swap, tamaño de 3 GB, y aquí también me da su UID, que como dije lo vamos a ocupar más adelante. ¿Listo? Ya. Entonces, ya llevamos dos pasos. Uno que es crear la partición con fdix, ¿cierto? Después la formateamos con xt4 y con swap, dependiendo de la partición. Ahora lo que nos queda es activar estas particiones. O sea, actualmente como están, la partición está funcionando, el sistema la reconoce, pero no puede acceder o no puede ocuparla. ¿Por qué? Porque Linux no es tan simple como Windows, que yo en Windows le conecto un pendrive y lo reconoce automáticamente. En Linux no, yo conecto una partición y a la partición tengo que decirle el punto de montaje. O sea, tengo que decirle dónde va a estar montada esa carpeta. Porque si yo entro a SDB1, eso en sí no es una carpeta, es como un binario. Entonces no voy a poder escribir ni crear archivos ahí. Entonces necesito una carpeta que va a ser como el punto de montaje, que yo cuando entre a esa carpeta va a ser como que entra el disco. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Entonces el punto de montaje es la carpeta donde yo voy a vincular el disco físico. Entonces ahí hago un match entre una carpeta y un disco físico. ¿Se entiende? Entonces para eso primero tenemos que crear una carpeta. ¿Cómo creamos una carpeta? mkdir, exacto. Perfecto. Tengo una consulta. ¿Sí? Antes de realizar la carpeta o asociarla a la partición que creamos, nosotros podemos ejecutar como la partición como un disco D, asociarla como un disco D como un Windows, o sí se tiene Sí, que se puede, pero ahí habría que igual montarla, por ejemplo, en la ubicación donde se conectan los discos externos. Ya. Que esa ubicación es acá, a ver, ls Una de mount
Mount, eso. ¿No? Mount. Y ahí, por ejemplo, en Mount yo puedo poner los pendrive, los discos. Por ejemplo, en este caso, esto es una partición que va a quedar fija en el sistema. Pero, por ejemplo, si yo lo quiero hacer con un pendrive y un disco externo, no es necesario que ocupe una carpeta del sistema porque si desconecto el pendrive no voy a poder tener acceso a esa carpeta. Entonces está la carpeta Mount, que la carpeta Mount es para los puntos de montaje. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un pendrive, el pendrive lo puedo montar en Mount, por ejemplo, puedo crear una carpeta llamada pendrive y lo monto en Mount. Entonces después cuando yo acceda, cuando conecte ese pendrive, el sistema automáticamente lo va a linkear y van a quedar vinculados. Yo desconecto el pendrive y la carpeta como que va a desaparecer. Entonces queda ahí como de forma dinámica. También, por ejemplo, si nosotros jugamos con interfaz gráfica, en algunos casos, algunas distribuciones, cuando lo conectamos, los montan automáticamente en Mount, hacen el montaje automático, para hacer más fácil la vida al usuario. Porque en ese sentido, por ejemplo, en distribuciones como Ubuntu, por ejemplo, que tratan de ser más family friendly, más que para que los usuarios finales la puedan ocupar. Entonces, imagínate, por ejemplo, una persona que recién se está aventurando a Linux, dice ya voy a darle una oportunidad a Linux, y le decís que cuando conecte un pendrive va a tener que hacer todo este proceso, olvídalo, pues ya va a volver a Windows sí o sí. Entonces, distribuciones como Ubuntu, otras pensadas para el usuario final, te las montan automáticamente dentro de la carpeta Mount o MNT. Entonces nosotros lo podemos hacer ahí o crear una carpeta cualquiera, da lo mismo. Depende de lo que nosotros queramos, lo que nos pidan hacer. Ya sea la empresa, la organización o la prueba. Entonces, por ejemplo, voy a crear una carpeta mkdir en la raíz respaldo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a crear una carpeta llamada respaldo directamente en la raíz, ¿cierto? Entonces, si yo hago un ls de la raíz, vamos a ver que ahí está la carpeta respaldo. Yo actualmente, si quisiera, puedo entrar a esa carpeta y voy a poder ocuparla con normalidad. Pero lo que yo quiero es linkearla al disco que acabamos de crear, al SDB1. Entonces, para eso tengo un comando que se llama mount. El comando mount me permite poder crear puntos de montaje. Para eso, recordemos lo que les digo, o sea, en la carpeta del punto de montaje es la carpeta a la cual voy a poder acceder para poder entrar al disco. Siempre el disco, si yo pongo dev SDB1, SDB2, eso no es una carpeta en la cual yo pueda entrar ni crear archivos ni guardar cosas, sino que esa es la carpeta donde el sistema guarda la información del disco en la tabla de partición y toda la información relacionada al disco. Entonces no es algo que yo pueda manipular. Para yo poder ocuparlo como espacio de almacenamiento y manipular su información, tengo que hacer una carpeta en la cual voy a montar ese disco y voy a decirle, esta carpeta va a estar asociada a ese disco para siempre. Entonces toda la información que nosotros guardemos, por ejemplo, ahora en respaldo, no se va a guardar en el disco principal, sino que en el disco SDB1. Actualmente, si yo por ejemplo entrara a la carpeta y creo un archivo, ese archivo se va a guardar en el disco SDA, el primero, porque está creada ahí. Pero una vez que yo haga el punto de montaje, toda esa información se va a ir del SDA y se va a ir al SDB. ¿Se entiende la idea? Entonces, acá, con el comando mount, yo puedo hacer con el comando mount, yo puedo hacer el punto de montaje, tengo que decirle qué disco quiero montar. Entonces, en este caso, ¿cuál disco queremos? El dev SDB1, ¿cierto? Y después le tengo que decir en qué carpeta lo quiero montar. Entonces, yo le digo que lo quiero montar en respaldo. ¿Cierto? Acá el enlace al final da lo mismo, no influye en nada. Solo que si lo haces con el tab, se le va a poner automáticamente el slash. Entonces, acá yo le estoy diciendo, el disco SDBA1 va a quedar montado en la carpeta respaldo. Entonces, todas las cosas que nosotros guardemos en respaldo se van a guardar realmente en el disco SDB1. Entonces, si yo le doy Enter, está listo, no me muestra nada, pero ya está ok. Si ahora hago, por ejemplo, un fdisk fdisk -L al dev SDB1, por ejemplo, dev SDB1, aquí me muestra su información
y no, acá no lo muestra. Entonces LSBLK. Acá, el SBLK aquí me está diciendo que el disco SDB, la partición SDB1 está montada en respaldo. Entonces ahí confirmamos que está correcto. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, consulta hasta ahí? Ahora, ¿qué nos falta? La memoria swap. La swap. Entonces en este caso la swap, como es una memoria especial, no necesita ser montada, no necesita tener un punto de montaje. Simplemente lo que necesitamos hacer es activarla. Para eso tenemos el comando swap on. Entonces, clear, el comando swap on me permite poder activar la memoria swap. Entonces en este caso swap on y le digo cuál es el disco de SDB2. Entonces ahí con el comando swap on ya le estoy diciendo a la memoria swap que está activa y funcionando. Entonces ahora el sistema ya la reconoce como parte del sistema. Ya en caso de que nos quedemos sin RAM, tiene esos 3 GB que le acabamos de dar extra. ¿Cierto? Ahora, cuando nosotros hacemos memoria swap en disco HDD, en verdad no sirve de mucho porque va a ser más lento que ayudar. Pero si por ejemplo ocupamos un SSD, tal vez sí nos ayude en algo. Pero recordemos que esto es como un caso crítico, o sea, cuando el sistema ya de verdad se queda sin memoria RAM y necesita empezar a mandar los procesos para otro lado para no colapsar, empieza a ocupar la swap. Hasta entonces no lo ocupa. No digo que está ahí por si acaso. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta? Entonces ahora, como yo les decía, creamos las particiones con FDisk. Les dimos formato, ¿cierto? Con MKFS y con MKSwap para la swap. Y creamos punto de montaje y encendimos la swap. Aparentemente hasta ahí estaría todo hecho, ¿cierto? Estaría todo el proceso completo. Pero ¿qué pasa? Si yo apago el computador y lo vuelvo a encender, todo esto que hicimos se va a perder. ¿Por qué? Porque está guardado en esta sesión. Claro, por así decirlo, estaría en el running config del equipo. Entonces lo que necesitamos ahora es dejarlo permanente. Dejarlo que cuando el sistema inicie quede todo permanente. Entonces para eso tenemos que editar el archivo fstab, que el archivo fstab es el archivo de particiones del sistema. File System Tab, de tablet. Entonces, ese archivo se encuentra en la carpeta etc y ese archivo necesitamos editar para poder hacer que las particiones queden permanentes en nuestro equipo cada vez que se enciende y se apague.